Dios te bendiga, te doy la bienvenida a un episodio más de Tecito. Te saluda tu hermana Abigail Ortiz desde aquí, desde Río Grande, Puerto Rico, con un espacio en el que te voy a estar citando la palabra del Señor y trayéndote algo lindo de lo que la palabra del Señor nos habla continuamente. Así es que sin más preámbulos te presento el tema con el que trabajaré y es portadora de generaciones. En el día de hoy voy a estar hablando acerca de lo que experimentó, de lo que vivió una mujer cuyo nombre está en la palabra del Señor en el Génesis. Pero no solamente ella es mencionada en el libro de Génesis, su nombre también es mencionado en el capítulo 1, verso 3 del libro de Mateo. Sí, ahí aparece su nombre registrado en el Nuevo Testamento. Voy a estar hablándote de una mujer que es de los pocos nombres que se mencionan en esa porción de Mateo 1, como parte de los que fueron las abuelas, las tatarabuelas de Jesucristo, nuestro Mesías, nuestro Señor, nuestro Salvador. Pues ella es la primera mujer que es mencionada y te voy a estar hablando de Tamar. En el día de hoy, este tecito lleva como título portadora de generaciones. Y sí, te voy a estar hablando acerca de Tamar y no te voy a contar la historia completa, porque ciertamente la historia de Tamar o lo que se cuenta de ella en el libro de Génesis capítulo 38 son unos acontecimientos bien peculiares, bien fuertes, bien llenos de una trama que de algún modo pues nos despiertan el entendimiento, nos hacen ver cómo era la cultura en el pasado, pero también nos hacen entender hasta dónde llega la misericordia de nuestro Padre Celestial, que todo lo que de algún modo el hombre encamina o intenta solucionar, el Señor hace que todo obre para bien. Y sí, esta mujer Tamar era portadora de generaciones. Yo quiero comenzar este tecito leyendo un poco acerca de lo que acontece en este capítulo 38 del libro de Génesis. Y voy a estar dándole lectura a el verso 11, que dice de la siguiente manera. Capítulo 38 de Génesis, verso 11. Dice: y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Ciertamente en este tecito yo no quiero entrar en todos los detalles de lo que experimentó y lo que vivió Tamar. Sin embargo, como portadora de generaciones, ¿verdad? Es importante que destaquemos el hecho de qué hizo Dios o qué permitió Dios para que esta mujer llegara hasta el Evangelio según Mateo, en ese capítulo 1, donde ella es mencionada como, mire, de las antecesoras o abuelas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No obstante, en cuanto a lo que acontece en este capítulo 38, si te tomas el tiempo de leerlo completo, te vas a dar cuenta que Tamar no era más que la nuera de Judá, uno de los hijos de Jacob, ¿verdad? Y como dice nosotros los creyentes en alabanza, incluso de la misma manera en que se destaca en versos bíblicos de que Jesucristo es de la tribu de Judá, pues esta mujer fue el canal que el Señor permitió que fuera quien diera a luz ese hijo de Judá, quien llevaría esas generaciones en sí hasta llegar hasta nuestro Mesías Jesucristo. Y estoy hablando específicamente de Tamar. Sin embargo, Tamar, ¿verdad? Sin embargo, en ese verso 11 al cual le di lectura, dice que Judá le dio unas instrucciones a su nuera Tamar, de que ella pues se fuera a casa de su padre, y ella estuvo en ese lugar, ¿verdad? Como viuda que era, es lo que indica el versículo 11, dice que Judá le dijo a Tamar: quédate viuda. Quédate viuda. Y usted se puede imaginar cuán triste es permanecer el resto de la vida cuando una mujer se queda viuda. Y los que han leído el capítulo completo, el capítulo 38, pueden encontrar y pueden enterarse, si es que no lo ha hecho, de que Tamar no fue viuda una vez. Tamar fue viuda 2 veces. Y
en temor o bajo el temor o la creencia o la idea equivocada de Judá pensar que si le daba a su tercer hijo, sí, si le daba a su tercer hijo como esposo, por cuanto en la antigüedad se ponía en práctica lo que se conoce como la ley de levirato, que no es otra cosa de que si una mujer queda viuda, pues el hermano de el que falleció es quien tiene la responsabilidad. Vuelvo y digo, hablo de cultura antigua, ¿verdad? Y estamos hablando de allá de Oriente. Pues en la ley de levirato, ella tenía derecho de que le diesen como esposo al hermano que le sucedía, el siguiente hermano, como esposo, para que ella pudiera tener simiente, para que ella fuera portadora de un hijo. Y sabemos, ¿verdad? Si usted lee la historia completa, que yo no la voy a leer en este tecito, sabemos que Tamar fue esposa de el primogénito de Judá. Este chico pues fallece porque tenía unas prácticas de maldad y eventualmente ella es esposa de Onán, que también dice la palabra del Señor que actuaba de manera desagradable delante del Señor, delante de Jehová. Así es que Dios toma justicia y lo quita del medio. No obstante, a ella por ley de levirato, una ley que era cumplida por la casa de Jacob, ella entendía que tenía derecho, y era la realidad, tenía derecho a ser esposa de entonces el tercer hijo de nombre Sela. Pero su suegro Judá, entre lo que dice, le comenta lo siguiente: no sea que muera él también. Quiere decir que de alguna manera, independientemente de lo que era el credo de Judá, independientemente de lo que era el levirato, Judá tenía ya la preocupación, por así decir, de que su tercer hijo pues dejara de existir, porque de alguna manera parecía ser que era Tamar quien traía esa negativa, esa onda de pérdida, y ciertamente no era así lo que estaba ocurriendo. A veces se nos hace mucho más simple a nosotros los seres humanos, se nos hace mucho más simple ver que el otro es el que nos hace daño, y a Judá como padre se le hizo muy difícil entender que no era Tamar la que estaba actuando con maldad, sino que sus hijos eran hombres de maldad, eran hombres que actuaban conforme a lo que le desagradaba a Dios. Por lo tanto, es Dios quien toma justicia no una vez, sino dos veces. Y en ese cuidado que Judá quiso tener como padre con su tercer hijo, Sela, es que entonces le da esta instrucción a su nuera que aparece en el versículo 11. Y sí, ella permaneció en la casa de su padre, dice la Biblia, con vestiduras de viudez. Con vestiduras de viudez. Yo quiero resaltar eso y lo voy a leer en los versículos 14 y el versículo 15. Dice la palabra y te la cito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, verso 14. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó. Arrebozó no es otra cosa que arreglarse, que verse mejor, que ponerse bonita, ¿verdad? Que sacar de en medio de lo que ella pudiese aparentar toda tristeza. Ella ahora se veía, mire, remozada, bonita. Sigo leyendo y salté una línea donde dice, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. Entonces vemos en este momento, mis amados hermanos, mis amados amigos de la fe y los que no tienen fe, pues para que aprendamos de lo que dice la palabra del Señor, es que yo saco este espacio donde te cito su palabra. Vemos como una mujer que tenía ropa de viudez ahora se la quita y se pone un velo, y quien primero se encuentra con ella, que es su suegro, bajo algo que ella gestó, bajo algo que ella se tomó el riesgo de actuar, ella se pone un velo y él la toma por ramera. Y ahí hay muchos más detalles en los que yo no voy a entrar en ellos de uno en uno, porque si no, el espacio de este tecito no me alcanzaría en el día de hoy. No obstante, mis amados hermanos, Judá, de alguna manera, como padre, había sentido la tristeza de no haber perdido solamente un hijo, sino de perder dos, y de que ahora corría el riesgo de perder su tercer hijo. Así que como padre, de alguna manera quiso proteger a Sela, y de algún modo Judá
quiso darle largas al asunto, sacando a quien él creía que era la que portaba con ella la maldición de la muerte, en este caso Tamar, y por eso es que entonces Judá aleja a Tamar de su vida, aleja a Tamar de su casa y aleja a Tamar de su hijo menor. No obstante, dice y relata la palabra del Señor que Judá en ese lapso de tiempo también queda viudo y eventualmente se dirigió a otro lugar, a otra ciudad, porque era el tiempo de la esquila de las ovejas. Y en esa viudez, en esa tristeza, en ese espacio en el que tal vez él pudo meditar de que siendo de la casa de Jacob y de que haber sido un hombre cuyas promesas desde sus abuelos estaban vigentes, Judá no tenía descendencia todavía. Es entonces que en medio de esa tristeza, en medio de esa melancolía, él se encuentra en el camino, ¿verdad?, a Timnat con esta mujer que tenía o cargaba un velo. Y la toma ¿verdad?, por compañera en esa noche y en ese momento. Y dice la palabra que él pensó que ella era una ramera. La palabra dice más, la Biblia dice que Tamar en ese mismo momento que tuvo intimidad con su suegro Judá, ella queda embarazada. Yo no voy a contar, como he dicho anteriormente, no voy a contar todos los detalles de lo que acontece. Sí quiero dar énfasis en que Tamar era una mujer portadora de generaciones. ¿Por qué? Porque Tamar queda encinta. Y no solamente queda encinta, mis amados hermanos. Tamar queda encinta de gemelos. Gemelos que ella da a luz. Gemelos que dice la palabra de Dios sus nombres, tanto en Génesis como en Mateo capítulo 1, verso 3. Ahí se menciona quiénes son esos hijos de Tamar. Así es que independientemente de lo que sucediera eventualmente con el paso del tiempo, con ese tercer hijo de Judá, y cuando él, ¿verdad?, hubiese tomado mujer y hubiese tenido sus hijos, la Biblia relata, la Biblia reseña que de Tamar es entonces que proviene ese linaje, viene esa semilla, viene nuestro Señor, nuestro Salvador. Así es que independientemente lo que Judá veía antes, sí, que vio que era una ramera, sí, porque a Judá le llegó el chisme. A Judá le llega el chisme 3 meses después, lo dice la Biblia, lo puede leer ahí en el capítulo 38. A Judá le llega el chisme de que, tu nuera parece que ha fornicado y está embarazada. Así es que esta mujer que en un inicio tenía, por lo menos en el inicio de lo que yo les estoy narrando hoy, tenía ropas de viuda y luego tiene ropas de ramera. Ahora también tiene el sello social de que es una fornicaria, de que es una ramera. Entonces, fíjese, note cómo a través de la injusticia se le coloca a Tamar el sello, se le coloca a Tamar el rótulo, se le coloca a Tamar el título de ramera, de fornicaria. Es entonces cuando Judá manda a llamar a su nuera con la sola intención de llevarla a la hoguera. Y mire qué poderoso lo que acontece, lo que va cerrando este capítulo 38 del libro de Génesis, en el verso 25 y el verso 26, porque cuando Judá confronta a Tamar, porque ella está encinta, escuche lo que dice la palabra de Dios y yo se lo cito. Dice, pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyo son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Más justa es ella que yo. ¿Y por qué más justa es ella que yo? Porque estas 3 cosas, el sello, el cordón y el báculo, mis amados hermanos, para la época y la cultura y el tiempo, ¿verdad?, en que se dieron estos hechos, el cordón, el sello y el báculo no eran otra cosa que la prueba de ADN de que esos hijos que ella cargaba en su vientre eran de Judá. Así es que en la antigüedad no había la tecnología, no había el avance, no había un laboratorio clínico como hoy lo conocemos para hacerse una prueba de ADN para identificar quién es el padre de aquellos hijos que pudieron haberse llamado bastardos. Pero esta mujer que tuvo la
la inteligencia, la sabiduría divina de retener consigo aquello que de algún modo certificaba la paternidad de los hijos que ella cargaba en su vientre, ella retuvo eso. Por eso es entonces que Dios la respalda. Por eso es que entonces cuando el mundo ve que una persona que carga con títulos de pecado, que carga con títulos de pérdida, que carga con títulos y señalamientos humanos, cuando Dios ve eso, es entonces que Dios permite cambiar el panorama para darnos una esperanza, para darnos una generación próspera, para que entonces en lugar de ser llamada viuda, ramera, ser llamada justa. Y sí, Tamar era justa. Por eso es que entonces Dios permitió que ella fuese portadora de generaciones, portadora de la semilla que iba a traer en el futuro a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Déjenme decirles a ustedes, mis amistades, mis hermanos, mis amigos, que puedan estar viendo este texto. Dios, todo lo que el mundo y la vida opera en contra tuya, con maldad, aún sin estar en tu plan, Dios lo transforma para bien. Ese es el Dios al que yo le sirvo, ese es el Dios al que semana tras semana yo te cito en este espacio para que reconozcamos que de Él es el poder. Te espero la próxima semana y me gustaría también que si no te has suscrito a este canal Legatarios de Gracia, lo hagas. Esto permitiría que sigamos creciendo para expandir y para compartir con otros lo que la palabra del Señor tiene para enseñarlo. Dios te bendiga. Se despide su hermana Abigail Ortiz. Hasta la próxima semana en un nuevo tecito. Bendiciones.